Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Fadel y te doy la bienvenida de Soy Verdad, un espacio donde no venimos a decirte lo que quieres escuchar. Venimos a hablar de esas verdades que muchas veces evitamos porque nos incomodan, porque nos confrontan y porque nos obligan a mirarnos al espejo. Hoy quiero pedirte algo muy sencillo. Escúchalo pensando en alguien a quien amas, en tu hijo, en tu hija, en tu hermano, en tu hermana, en tu sobrino, en tu nieta, en tu mejor amigo, porque estoy casi segura de algo. Aunque hoy creas que este tema no tiene nada que ver contigo, probablemente sí lo tiene, porque todos conocemos a alguien que pertenece a la comunidad LGBT. Y si dices que no conoces a nadie, quizás simplemente hay alguien que todavía no se ha sentido lo suficientemente seguro o segura para contártelo. Ayer miles de personas salieron a las calles para participar en la marcha LGBT. Hubo música, hubo colores, hubo sonrisas, hubo abrazos, hubo familias caminando juntas, hubo parejas tomadas de la mano sin esconderse, hubo personas mayores que esperaron décadas para sentirse libres. Y también hubo jóvenes que apenas empiezan a descubrir quiénes son. Como cada año, las redes sociales hicieron lo suyo. Algunos celebraron, otros criticaron, algunos aplaudieron, otros insultaron. Hubo quienes dijeron que era una fiesta. Hubo quienes dijeron que era un espectáculo. Hubo quienes escribieron mensajes de amor. Y también hubo quienes aprovecharon para lanzar odio. Pero mientras veía todo eso, sentí que otra vez nos estábamos quedando atrapados en la superficie. Otra vez discutimos sobre banderas. Otra vez discutimos sobre colores. Otra vez discutimos sobre opiniones. Y otra vez olvidamos lo más importante. Porque detrás de cada bandera hay una persona. Detrás de cada persona hay una historia. Y detrás de cada historia hubo un niño o una niña que un día aprendió a caminar tomado de la mano de alguien que le prometió cuidarlo. Ese niño no nació queriendo pelear con el mundo. No nació queriendo decepcionar a nadie. No nació queriendo exactamente lo mismo que todos nosotros. Nació queriendo exactamente lo mismo que todos nosotros. Ser amado. Qué curioso es el ser humano. Cuando nace un bebé nadie pregunta cuál será su orientación sexual. Nadie mira a la cuna diciendo, ojalá algún día piense como yo. Lo que todos dicen es algo mucho más hermoso. Que sea sano, que sea feliz, que nunca le falte amor. Eso es todo. Así de simple. Sin embargo, conforme pasan los años, pareciera que empezamos a poner condiciones. Te amo, pero solo si eres como yo esperaba. Estoy orgulloso de ti, pero solo si cumples mis expectativas. Esta seguirá siendo tu casa, pero solo mientras no seas diferente. Y entonces el amor, que debería ser el lugar más seguro del mundo, empieza a llenarse de condiciones. Hoy quiero hablar especialmente a las madres y a los padres, porque sé que muchos de ustedes aman profundamente a sus hijos. No tengo duda de eso. Sé que han trabajado por ellos. Sé que han sacrificado sueños. Sé que han pasado noches sin dormir cuando estuvieron enfermos. Sé que han hecho hasta lo imposible por verlos salir adelante. Pero también sé que hay momentos que ponen a prueba el amor. Imaginen esta escena. Su hijo les dice, papá, mamá, necesito hablar con ustedes. Y de inmediato sienten un nudo en el estómago. Después guardan silencio. Les tiemblan las manos. Evita mirarlos a los ojos. Respira profundo. Y finalmente dice, soy gay. O quizá dice, soy lesbiana. O quizá dice,
soy una persona trans. Y en ese momento el tiempo parece detenerse. Muchos padres creen que en ese momento cambió su hijo, pero la verdad es otra. Su hijo no cambió ese día. Lo único que cambió fue que dejó de esconderse. Ese joven ya era el mismo cuando se sentaba contigo a ver televisión. Era el mismo cuando festejaban sus cumpleaños juntos. Era el mismo cuando te abrazaba el Día de las Madres. Era el mismo cuando lloró la primera vez que le rompieron el corazón. Era exactamente la misma persona. La diferencia es que ahora decidió confiarte una verdad que probablemente llevaba guardando durante años. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas LGBT pasan años ensayando una conversación que nunca quisieron tener, frente al espejo, en silencio, imaginando todas las respuestas posibles. ¿Y si me corren de mi casa? ¿Y si mi mamá deja de hablarme? ¿Y si mi papá siente vergüenza de mí? ¿Y si mis hermanos me rechazan? ¿Te imaginas vivir así? ¿Te imaginas sentir miedo de decir quién eres dentro de la misma casa donde creciste? Eso rompe el corazón, porque la familia debería ser el primer refugio, no el primer lugar donde alguien aprende lo que significa el rechazo. Y quiero hacer una pausa, porque seguramente también hay padres escuchando o que quizá están pensando: Alicia, es que para mí no es tan fácil. Y tienen razón, no es fácil. Hay personas que crecieron con determinadas creencias, con determinada educación, con determinadas ideas sobre la familia. Y cambiar la forma en que entendemos el mundo puede tomar tiempo. Pero una cosa es necesitar tiempo para comprender y otra muy distinta es dejar de amar. Porque nadie necesita entenderlo todo para tratar con dignidad a la persona que tiene enfrente. ¿Cuántas veces nuestros hijos toman decisiones que nosotros no habríamos tomado? Eligen carreras distintas, se enamoran de personas que quizá nosotros no habríamos elegido para ellos, se mudan de ciudad, cambian de trabajo, cometen errores, se equivocan, aprenden, vuelven a levantarse y aún así siguen siendo nuestros hijos. Entonces, ¿por qué habría de romper el amor precisamente cuando un hijo reúne el valor suficiente para decirte la verdad sobre quién es? En un episodio anterior, yo les dije que no todos los hijos son huérfanos porque sus padres murieron. Algunos se sienten huérfanos porque dejaron de sentirse hijos. Qué fuerte es pensar eso, ¿no? Porque hay personas que siguen teniendo a su mamá viva, a su papá vivo, se sientan a la misma mesa, celebran Navidad juntos, pero hace muchos años que dejaron de sentirse hijos. Y eso duele de una manera que pocas personas alcanzan a comprender. Quiero dirigirme ahora a quienes forman parte de la comunidad LGBT. Y quizá hoy estén escuchando este episodio. Tal vez creciste pensando que había algo malo contigo. Tal vez aprendiste a esconder tu manera de hablar, a cambiar tu manera de caminar, a fingir que te gustaba alguien solo para evitar preguntas. Tal vez te inventaste novios, te inventaste novias, inventaste historias completas para protegerte. No porque fueras una mala persona, sino porque el miedo puede hacer que cualquiera aprenda a esconderse. Y vivir escondido cansa medir palabras, cansa pensar antes de cada conversación, cansa preguntarte constantemente si el lugar donde estás será el lugar para ser tú mismo. Nadie debería tener que pedir permiso para existir y tampoco debería tener que ganarse el derecho a ser tratado con respeto, porque la dignidad no depende de la orientación sexual. La dignidad viene con el simple hecho de ser humanos. Ahora quiero hablar también a quien quizá no está de acuerdo con la diversidad sexual. Y quiero
aclarar algo, lo voy a hacer con absoluto respeto. No necesitas renunciar a tus creencias para tratar bien a alguien. No necesitas pensar igual para reconocer el valor de otra persona. No necesitas compartir su forma de vivir para evitar humillarla. En una sociedad plural siempre habrá diferencias. Eso es inevitable. Lo que sí podemos elegir es ¿qué hacemos con esas diferencias? Podemos convertirlas en odio o podemos convertirlas en una oportunidad para recordar que todos merecemos ser tratados con humanidad. Porque hay algo que me preocupa profundamente. Vivimos en una época donde cada vez es más fácil deshumanizar al que piensa distinto. Lo hacemos con quien tiene otra religión, con quien tiene otra ideología, con quien tiene un oficio que no nos parece, con quien nació en otro país, con quien pertenece a otra comunidad, y poco a poco dejamos de ver personas, solo vemos etiquetas. Pero una etiqueta jamás contará la historia completa de nadie. La palabra gay no te dice cuántas noches esa persona cuidó a su mamá cuando estuvo enferma. La palabra lesbiana no te dice cuánto ha trabajado para sacar adelante a su familia. La palabra trans no te dice cuántas veces lloró en silencio sintiendo que no pertenecía a ningún lugar. Las etiquetas simplifican. Las personas son infinitamente más complejas. Y aquí aparece otra verdad incómoda. A veces creemos que conocemos la vida de alguien porque vimos un video de 30 segundos en redes sociales, porque vimos una fotografía, porque escuchamos o leímos un comentario. Y con eso creemos tener derecho de juzgar toda una existencia. Qué fácil es juzgar cuando no hemos caminado con los zapatos del otro. Qué fácil es opinar cuando el dolor nunca llamó a tu puerta. Yo no sé cuál sea tu historia. No sé cómo creciste. No sé qué heridas cargas. No sé qué enseñanzas recibiste, pero sí sé algo. Todos, absolutamente todos, conocemos el dolor del rechazo. Aunque haya sido por razones diferentes, alguna vez nos rechazaron por nuestra apariencia, por nuestro peso, por nuestra edad, por nuestro color de piel, por nuestra situación económica, por nuestras ideas, por nuestros errores. Y todos recordamos cómo se siente. Entonces, si sabemos lo mucho que duele ser rechazados, ¿por qué querríamos provocar ese mismo dolor en alguien más? Quizá la verdadera pregunta que deberíamos hacernos no es si entendemos la vida de otra persona. La verdadera pregunta es, ¿qué clase de ser humano quiero ser frente a alguien que es diferente a mí? Porque eso sí depende completamente de nosotros. Porque al final de la vida hay algo que todos descubrimos. El tiempo pasa más rápido de lo que imaginamos. Los hijos crecen, los padres envejecemos. Las fotografías empiezan a valer más que muchas de las cosas materiales que tanto nos preocupaban. Y un día entendemos que hubo discusiones que nunca valieron la pena, que hubo abrazos que dejamos para después, que hubo palabras que jamás dijimos creyendo que todavía habría tiempo. Pero el tiempo no siempre espera. Por eso quiero decirle algo a los padres que quizá tienen un hijo o una hija que aún no se atreve a hablar. Tal vez tú crees que no pasa nada. Tal vez piensas que solo es una etapa. Tal vez notas que está distante, que ya no conversa contigo como antes, o que se encierra durante horas en su habitación. Y quizá no es rebeldía. Quizá está librando la batalla más difícil de su vida. La batalla entre seguir escondiéndose para conservar a su familia o decir la verdad con el riesgo de perderla. Imagina por un momento el peso de esa decisión.
Imagina despertar todos los días con miedo de que la gente que más ama deje de amarte cuando conozca una parte de ti. Nadie merece vivir con miedo. Y ahora quiero hablarle a esos hijos, a esas hijas, a esas personas que llevan años sintiéndose diferentes. Quiero que sepan algo. Su valor no depende de la aceptación de los demás. No depende de un comentario en redes sociales. No depende de los insultos. No depende de una marcha. No depende de una bandera. Su valor nunca ha estado en la opinión de otras personas. Su valor existe porque son seres humanos, porque su vida tiene dignidad, porque también ríen, también lloran, también trabajan, también sueñan, también cuidan a quienes aman, también sienten miedo, también se equivocan y también merecen vivir con respeto. Eso no significa que todos tengan que pensar igual. Vivimos en una sociedad donde habrá diferencias de ideas, de creencias y de convicciones, y eso está bien. Lo que nunca estará bien es convertir esas diferencias en odio, porque el odio siempre termina destruyendo a quien lo recibe, pero también a quien lo alimenta. La verdad es que este episodio nunca fue sobre una marcha. La marcha solo fue el motivo para hablar de algo mucho más profundo. El verdadero tema siempre fue el amor. Porque el deseo más grande del ser humano no es tener la razón, no es ganar una discusión, no es convencer al mundo. El deseo más profundo es llegar a casa y sentirse amado. Y esa es la verdad que muchas veces olvidamos. No recordarán a un padre porque siempre tuvo la razón. Lo recordarán porque estuvo cuando más lo necesitaron. No recordarán a una madre porque ganó todas las discusiones. La recordarán por el abrazo que dio cuando nadie más quiso abrazar. La familia no debería ser un lugar donde más miedo sentimos. Debería ser el lugar donde más paz encontramos. Y si hoy eres padre o madre, quiero hacerte una última invitación. Antes de preguntarte qué es lo que no entiendes de tu hijo, pregúntate cuánto dolor debe haber sentido para reunir el valor de decirte la verdad. Antes de pensar en lo que dirán los vecinos, piensa en lo que sentirá tu hijo si pierde a su familia. Antes de preocuparte por la opinión de los demás, recuerda que los demás no estarán contigo cuando lleguen los últimos años de tu vida. Quienes estarán serán las personas que hoy tienes la oportunidad de amar. Y si hoy eres hijo o hija y sientes que nadie te comprende, quiero decirte algo desde el corazón. No permitas que el rechazo de algunas personas te haga creer que no mereces amor. No todos sabrán entenderte. No todos reaccionarán como esperas, pero nunca dejes que la falta de comprensión de otros te convenza de que vales menos, porque no es así. La vida es demasiado corta para desperdiciarla odiando, y también es demasiado corta para dejar de abrazar a quienes amamos por miedo al que dirán. Quizá la mayor verdad que podemos aprender después de una marcha, de una discusión o de cualquier diferencia es esta. Las personas pasan, las opiniones cambian, las modas terminan, pero el amor que damos y el amor que negamos dejan huella para toda la vida. Ojalá llegue el día en que ningún hijo tenga miedo de sentarse frente a sus padres para decirles quién es. Ojalá llegue el día en que ninguna madre tenga que elegir entre sus prejuicios y su hijo. Ojalá llegue el día en que ningún padre crea que amar menos es una forma de educar mejor. Porque antes de cualquier etiqueta, antes de cualquier diferencia, antes de cualquier opinión,
Todos fuimos un niño que solo queríamos sentir amor. Y si este episodio logró hacerte reflexionar, aunque haya sido por unos minutos, entonces ya valió la pena. Soy Alicia Fadel. Esto fue de Soy Verdad. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Regálame un me gusta y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Tal vez no cambiemos el mundo con un episodio, pero sí podemos cambiar la forma en que una familia se mira, se escucha y se abraza. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.